Hola, me da muchísimo gusto saludarte y compartir contigo esta clase. Tal vez me conoces de alguna entrevista, reportaje o video que has visto en YouTube y que de alguna manera te pusiste en contacto conmigo para tener esto en tus manos. Seguramente en algún momento sentiste curiosidad y eso provocó que pidieras esta clase. Pues te felicito, porque como siempre lo digo, cuando la curiosidad nos lleva a la acción, lo único que nos sigue es un tumulto de conocimientos. Así que ponte cómodo porque estaremos juntos durante los próximos minutos para hacer un recorrido por la historia judía. ¿Empezamos? Todo comenzó con un hombre, Abraham. En la historia, él es el primer monoteísta y un día emprendió un viaje hacia una tierra prometida. Luego, llegó su descendencia y muchos años de esclavitud, la liberación y una maravillosa época de esplendor. Pero los enemigos fueron más fuertes y las masacres provocaron una gran dispersión. Continuaron 2000 años de persecuciones y antisemitismo. Años decisivos para el pueblo judío, en los que sucedieron eventos que simplemente vale la pena conocer. Más que un curso, este es un recorrido por nuestra historia, con la periodista y conferencista Nadia Kattan. No te lo pierdas. Primera pregunta. Una pregunta que es muy simple, pero que no es tan fácil de contestar. ¿Qué son los judíos? ¿Un pueblo? ¿Una religión? ¿Una raza? ¿Una nación? O mejor aún, ¿quién es judío? Dentro de las leyes del judaísmo, es judío el que proviene de una madre judía. Pero, ¿y si aquella persona no cumple con los preceptos del judaísmo, sigue siendo considerado judío? Aquí hay otra pregunta, otra muy interesante. ¿Por qué el pueblo judío es tan particular? ¿Por qué ha tenido una historia tan milenaria y al mismo tiempo tan compleja, llena de grandes momentos pero también de grandes tragedias? ¿Por qué el pueblo judío genera tantas preguntas en la gente, tanta curiosidad? Bueno, pues no sé si tú eres judío o no, tampoco sé qué tanto has estudiado sobre este pueblo. Lo que te puedo asegurar es que lo que sabes del pueblo judío es como un rompecabezas incompleto. Un rompecabezas que has ido armando a lo largo del tiempo por algo que aprendiste en la escuela, que viste en una película o que escuchaste en una conversación. Pero finalmente, eso es lo que tenemos. Un rompecabezas incompleto, lleno de conocimientos desordenados y obviamente de preguntas sin resolver. Así que en esta clase vamos a dar un breve recorrido por la historia judía, con el objetivo de entender de una manera clara y concisa todo lo que ha vivido el pueblo judío, porque estarán de acuerdo conmigo con que las personas, así como las naciones, pues somos el resultado de lo que vivimos, y el pueblo judío no es la excepción. Así que en esta clase tomaremos la totalidad de la historia judía para destacar momentos importantes. Nombraremos y hablaremos, por ejemplo, de 6 momentos. 6 momentos que han marcado la historia judía. ¿Están de acuerdo? Si queremos entender la historia judía en su totalidad, tenemos que irnos al principio. Y el principio, por supuesto, está con Abraham Avinu. Narra la Biblia hebrea que hace 4000 años existió un hombre llamado Abraham. Su importancia es magna, porque él es considerado nada más y nada menos que el primer monoteísta de la historia de la humanidad. ¿Abraham en dónde nació? Bueno, ubicándolo en el tiempo, en el espacio, Abraham nació en Ur, en la entonces Mesopotamia. Pero por órdenes de Dios se dirigió a la tierra de Canaán. Canaán era una pequeña franja ubicada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y se trataba de un sitio lejano, carente de cualquier bondad natural. Pero ahí, en esa árida tierra, el patriarca Abraham tuvo a su descendencia. Este pasaje de la historia está descrito en Génesis, el primer libro
de la Biblia hebrea. Y aquí quisiera aclarar algo que para mí es muy importante. El objetivo de esta clase no es proselitista, ¿ok? No pretendo convencer a nadie sobre ninguna fe. Aquí no importa lo que yo crea de manera personal o lo que tú creas. Lo que quiero que aprendamos es lo que narra la Biblia, muy independiente a que si nosotros creemos o no creemos en ella. ¿De acuerdo? Ok. Una vez dicho eso, continuamos entonces. Abraham Avinu se le llamó el hebreo. Esta palabra proviene de la palabra el que cruzó, porque Abraham tuvo que cruzar el río Éufrates para dirigirse de Ur a Canaán, territorio que hoy conocemos como Israel. Pues continuando con su línea genealógica, Abraham engendró con Sara a Isaac, o en hebreo se dice Itzhak, quien engendró con Rebeca a Jacob, que en español se dice Jacobo, quien engendró con 4 mujeres distintas a 12 hijos. Estos hijos son los que encabezaron las 12 tribus de Israel. Sé que decir que Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres distintas, pues hoy nos puede sonar muy escandaloso, pero entendamos que en ese tiempo era algo bastante común. Bueno, pues aquí tenemos la imagen de lo que va mostrando el linaje familiar de Abraham, y para ese tiempo esa descendencia ya no son conocidos como hebreos, sino más bien como israelitas. Esto debido a que el nombre de Jacob había sido modificado a Israel. Este es un hecho importantísimo en la historia judía, el momento en el que Abraham emigra a Canaán. Y se establecieron ahí, pues, los primeros hebreos de la historia. Vamos a la etapa, al momento número 2. Sin embargo, de aquellos inicios del pueblo judío, hay mucho más que decir. ¿Por qué se llama esta tierra la tierra prometida? ¿Hay alguna fuente extrabíblica que nos hable de Abraham, de Isaac o de Jacob, los patriarcas de la Biblia? ¿Quién es el primer personaje de la Biblia cuya existencia está confirmada por otras fuentes? Hoy en día, los judíos cumplen con muchos preceptos, pero ¿cuál fue el primero de todos ellos? ¿Cuáles son las innovaciones del judaísmo al contexto histórico que les rodeaba? Esta es la etapa inicial del judaísmo, una etapa que puede generarnos un sinfín de preguntas. La parte positiva es que muchas de ellas se pueden responder. Bueno, pues aquí comienza una etapa turbulenta, ya que el pueblo israelita emigró a Egipto por motivos de sequía. Comentábamos hace rato de la árida tierra que hay en esta región, donde hay mucha falta de agua potable, además de un clima desértico que dificulta cualquier tipo de agricultura. En fin, los hebreos emigraron a Egipto en busca de un mejor futuro, hasta que el imperio egipcio los esclavizó. Después de permanecer alrededor de 400 años como esclavos, los hebreos salieron de Egipto por guía de Moisés. Esto aproximadamente en el año 1250 antes de la era cristiana. Y posterior a ello, el pueblo israelita pasó 40 años en el desierto, en donde recibieron la Torá y los valiosísimos 10 mandamientos. ¿Por qué digo valiosísimos 10 mandamientos? Ok, aquí me gustaría hacer esta aclaración. Independiente al carácter divino o al carácter humano que cada persona le atribuya a los 10 mandamientos, este es un código de leyes. Un código de leyes que fue un legado que propuso valores morales muy necesarios y en consecuencia esto provocó un invaluable orden social. Esto de obedecer, no matar, no robar, respetarás al padre y a la madre, viene a darle al pueblo judío un instructivo de vida, un instructivo de conducta que los va a acompañar
en los siguientes milenios. Una vez dicho eso, la pregunta es, ¿cómo guardar un objeto tan preciado? Bueno, pues para guardar este legado obtenido en el monte Sinai, los hebreos o israelitas, como queramos llamarlos, nos estamos refiriendo al mismo pueblo, construyeron un arca que se llamó el Arca de la Alianza. Para ella construyeron un tabernáculo, como el que podemos ver en esta imagen, que era una especie de campamento para que se asegure el resguardo de este objeto tan sagrado. Así que, en conclusión, la entrega de la Torá en el monte Sinai es, sin duda, otro momento trascendental en la historia judía. Vamos al momento número 3. Pero antes de pasar a la siguiente etapa, hay muchos cuestionamientos que quedan pendientes de este momento en la historia. El momento en el que el pueblo hebreo sale de la esclavitud de Egipto con la guía de Moisés, y es que, ¿se le podría llamar a la esclavitud de los judíos en Egipto como el primer acontecimiento antisemita en la historia? ¿Los 10 mandamientos judíos y los 10 mandamientos cristianos son los mismos? Y una pregunta todavía más interesante. ¿Son los 10 mandamientos el primer código de leyes de la historia? Sin duda, hay mucho que responder. Finalmente, cuando los judíos volvieron del desierto, conquistaron Canaán con el liderazgo de Yoshua. Y así se repartió la tierra entre las 12 tribus, iniciándose con esto la época de los jueces. ¿Han oído hablar de esta época de los jueces? Pues bueno, aquí tenemos un momento muy importante en la historia. ¿Por qué? Porque es el primer momento en la historia judía en la que los judíos se gobiernan a sí mismos. Es la primera vez en la historia judía que los judíos se gobiernan a sí mismos. Esto fue aproximadamente entre los años 1200 a 1020 a.C. ¿Y qué se dice de esta época? Bueno, pues, como el libro de Jueces lo dice, en aquellos días no había rey en Israel, todos hacían lo que era correcto a sus ojos. La época de los jueces se caracteriza por tener poco control, por ser una etapa llena de pobreza, de inseguridad y sobre todo es una etapa caracterizada por una conflictiva desorganización. Y es que bueno, no era para menos, los jueces se encargaban de resolver problemas sociales, de también llevar la religión y además de todo esto eran líderes militares y protegían a toda la población. Así transcurrió hasta que el pueblo judío exigió tener a un rey. Simplemente exigían tener un rey como el resto de los pueblos, como los pueblos de alrededor. Entonces al profeta Samuel no le quedó otra opción que ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl subió al poder y luego el rey David, quien proclamó a Jerusalén como la capital de Israel, esto en el siglo X a.C., y David tuvo a su hijo Salomón, quien fue el que construyó el gran templo, el primer templo, en donde se guardó el Arca de la Alianza. ¿Se acuerdan? La que el pueblo judío recibió en el monte Sinai. Pues bueno, esta época es una época de esplendor. Se dice que de Salomón era un rey muy sabio. Hasta hoy en día existe el término decisión salomónica. ¿La has escuchado? Y esta es entonces una época de gloria, de esplendor, pero ese esplendor se terminó. Pero, ¿qué tenemos hoy de aquella época de esplendor? ¿Podemos ubicar a las 10 tribus perdidas de Israel? ¿Cuál es la diferencia entre judíos, hebreos o israelitas? Y una pregunta sumamente interesante. De todo lo que existió en el reino de Israel, ¿qué ha llegado a nuestros días? ¿Qué tuvo de especial el rey David o el rey Salomón?
por qué los recordamos hasta el día de hoy. Y sobre todo, ¿qué fue lo que terminó con esta época de esplendor? Muchas cosas suceden después del reinado del rey Salomón, pero yo quiero situarme en un momento en particular, el año 586 antes de la era cristiana. El momento en el que el imperio de Babilonia, encabezado por el rey Nabucodonosor II, mandó a destruir el templo de los judíos. Y así, una vez, con el templo destruido, los judíos fueron expulsados hacia Babilonia en lo que fue conocido como un exilio masivo. Durante este tiempo, en Babilonia, los judíos no dejaron de añorar su retorno a su amada Israel. ¿Ven que los judíos rezan con dirección a Jerusalén hasta hoy en día? Pues ese acto comenzó en ese tiempo. Los judíos comenzaron a rezar con dirección a Jerusalén y escribieron en esta etapa hermosos poemas dedicados a Jerusalén, y constantemente se habla de regresar a la tierra prometida. Algo que vale la pena mencionar de esta etapa es que el judaísmo fuera de Israel no se perdió. De hecho, sucedió todo lo contrario. Los eruditos judíos exiliados en Babilonia hacen un gran trabajo y el judaísmo floreció, y floreció mucho. De pronto, un imperio más poderoso llegó, y se trataba del imperio persa. Y dentro de este extenso imperio tenemos que ubicar a alguien que para la historia judía es muy especial. Hablo de Ciro II, o Ciro el Grande. ¿Por qué él es tan importante en la historia judía? Bueno, pues porque en términos generales, él permitió a los judíos regresar a su tierra y construir el segundo templo. Así, los judíos vivieron y comenzaron la reconstrucción de su santuario. Años después lo terminaron y un nuevo siglo comenzó en la historia del judaísmo. Un camino lleno de esperanza por tener de nuevo el sagrado templo reconstruido. ¿Pero qué creen? Que en el año 63, antes de la era cristiana, el Imperio Romano llegó a Judea. Y entonces al principio se vivía una aparente calma y tranquilidad. Pero en el siglo I, ya después de la era cristiana, esta tranquilidad se perdió por completo y surgió mucha hostilidad entre el gobierno romano y el pueblo judío. Y finalmente, en el año 70, por órdenes del emperador Tito, el templo de los judíos fue de nuevo destruido. 35 años después de esta destrucción, el pueblo judío fue expulsado de Judea hacia varios confines de la tierra. Pero eso lo veremos en el siguiente momento importante de la historia judía. ¿Me acompañan? Tuvimos entonces una época en la que el esplendor del reino de Israel se terminó. El gran templo fue destruido en 2 ocasiones y ante este acontecimiento tenemos muchas preguntas. La principal de ellas: ¿por qué? ¿Qué motivó a los babilonios a destruir el primer templo? ¿Con qué objetivo los romanos destruyeron el segundo templo? ¿Cómo vivían los judíos bajo el Imperio Romano? Y ese muro, el muro de los lamentos que recibe los rezos de miles de judíos diariamente, ¿tiene algo que ver con los templos judíos de la antigüedad? Como lo dijimos en el bloque anterior, después de la destrucción del segundo templo, los judíos emigraron a cada rincón del entonces mundo conocido. A esto se le llamó la Gran Diáspora. Las familias de Judea ahora sí que tomaron caminos distintos y a partir de entonces, pues cada comunidad escribió su propio destino. Por los siguientes 1000 años, va a sufrir el pueblo judío persecución, antisemitismo, prejuicios, masacres caracterizadas por una extrema crueldad.
Básicamente, esto sucede en los reinos cristianos. ¿Por qué ahí? Pues porque en los reinos cristianos, el cristianismo medieval señalaba constantemente a los judíos como los asesinos de Dios. Y esto provocó que a lo largo y ancho de todos los reinos cristianos, los judíos fueran maltratados, expulsados, incluso asesinados. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero empecemos con este. Se les acusó a los judíos de asesinar a niños cristianos para utilizar su sangre como ingrediente y hacer un pan ácimo con esta sangre. Un pan ácimo especial que es el que se come en Pesaj. Se les acusó de robar hostias de las iglesias para acuchillarlas. Y pues sí, las hostias, pero ¿por qué las hostias? Porque esto significaba cometer otro asesinato, aunque sea simbólico, a Jesús. O, pues bueno, todas estas acusaciones fueron reales y aunque hoy nos suenen muy poco lógicas, fueron reales. Durante la peste negra, por ejemplo, provocada por una pulga que se alojaba en las ratas, los judíos fueron asesinados y todo esto bajo la acusación de que ellos envenenaban los pozos de agua. Por supuesto, después se comprobó que los judíos no eran en lo absoluto culpables, pero obviamente ya habían muerto y habían sido asesinados miles de judíos inocentes por esto. En fin, aunado a las múltiples acusaciones, también estaban las restricciones. Durante toda la Edad Media se le prohibió a los judíos estudiar en las universidades y en las escuelas. ¿Se imaginan no permitir entrar a una universidad a alguien que quiere estudiar solo porque profesa determinada religión? Injusto, ¿no? O bueno, claro que hay más. Se les prohibió ocupar cargos públicos, por ejemplo. Trabajar en ciertos oficios como funcionarios públicos, o se les prohibió convertirse en propietarios de tierras. Es por eso que los judíos durante la Edad Media se concentraron en guetos medievales, y trataron de salir adelante con la vida con los pocos medios que tenían. Uno de los escasos oficios que se les permitió a los judíos era ser prestamistas, actividad que la iglesia tenía prohibida. Entonces el judío comenzó a prestar dinero, a cobrar intereses y en consecuencia a ser odiado por la sociedad. Por obvias razones es fácil detestar a esa persona que viene con cierta periodicidad a cobrarte los intereses del dinero que te prestó. Y bueno, pues sin dedicarle más tiempo a esto, podemos resumir que para los judíos prácticamente en la Edad Media, en los reinos cristianos, todo estaba prohibido. Pero la discriminación contra los judíos no solo se quedó en acusarlos de asesinar niños, de envenenar los pozos de agua, de no aceptarlos en las escuelas o en las universidades, de prohibirles una infinidad de oficios o profesiones. También tenemos en la Edad Media otra forma de discriminar. En ciudades ubicadas dentro de lo que hoy conocemos como Francia, Inglaterra, España o Italia, el Talmud, un sagrado texto del judaísmo, fue quemado en grandes fogatas. Una forma más de humillar a un pueblo y a su religión. Así, en cada rincón de los reinos cristianos hay judíos escapando o siendo acusados de algo. Y dentro de este contexto, hubieron judíos que prefirieron convertirse al cristianismo o que fueron obligados a convertirse al cristianismo. ¿Y qué creen? ¿Creen que a ellos les fue mejor? En lo absoluto. Los judíos convertidos al cristianismo fueron perseguidos y torturados por la Santa Inquisición bajo la acusación de que practicaban su judaísmo en secreto. Entonces, así señores, así podemos concluir la Edad Media. Mientras que los judíos en tierras musulmanas vivían en paz y prosperaban, en los reinos cristianos eran continuamente acusados,
perseguidos y asesinados. Dice la frase que no hay mal que dure 100 años, y en este caso el mal sí duró 100 años. Pues estas acusaciones, estas persecuciones y masacres hacia los judíos duraron eso, 1000 años, el mismo tiempo que duró la Edad Media. ¿Por qué tantas acusaciones, tantas agresiones y tanta violencia? ¿Cómo se sobrepuso el pueblo judío a tantas expulsiones? ¿Fueron los judíos asesinados en las cruzadas? ¿Y qué hay de ellos en la Inquisición? Y uno de los temas que más generan interés: ¿cómo vivían los judíos en los reinos cristianos y cómo vivían en las tierras musulmanas? De pronto, a mediados del siglo XVIII, una nueva corriente intelectual y cultural surgió en Europa occidental. Eran nuevas ideas, ideas que proponían libertad, que proponían un mayor papel del razonamiento y sobre todo la búsqueda de una mayor igualdad social. ¿Y cómo conocemos a esta innovadora corriente de pensamiento? Pues la conocemos como Ilustración. Y con el paso de los años, esta corriente pues provocó grandes movimientos sociales. Movimientos que fueron tan importantes que terminaron en una histórica revolución. En Francia, la población estaba harta de la pobreza porque mientras la mayoría de la gente se moría de hambre, las clases altas pues pasaban sus días entre banquetes y lujos completamente innecesarios. Había un gran descontento social y además de ello comenzaron a abundar los debates políticos. Así que la tensión aumentó y en 1789 estalló la Revolución Francesa. A partir de entonces, 3 nuevos pilares dirigirían a la sociedad. Y estos pilares van a ser la igualdad, la libertad, la fraternidad. Sin embargo, porque siempre hay un sin embargo, ante aquel histórico cambio social, una nueva pregunta surgió. ¿Deberían los judíos ser considerados como iguales? ¿Deberían los judíos ser considerados ciudadanos como el resto de la sociedad, con los mismos derechos y obligaciones? Hagan conciencia de esta pregunta y escúchenla muy bien. Con la llegada de la modernidad, ¿se terminó el antisemitismo? ¿Se terminó el ancestral odio a los judíos? Pues con esta pregunta, señores, termino la clase de hoy. Obviamente, en la historia judía hay mucho más que aprender y por eso me presento contigo una vez más. Yo soy Nadia Catán y me dedico a dar cursos en línea. Imparto 3 cursos distintos, uno sobre historia del antisemitismo, otro curso sobre el Holocausto y el tercero sobre la historia de Israel. Mi objetivo es que tú comprendas la historia judía en su totalidad y resuelvas esas preguntas que tienes y que has tenido durante mucho tiempo y sobre todo que ordenes todos los acontecimientos importantes para que te vuelvas un experto en el tema. Si estás interesado en inscribirte a uno de estos cursos, necesito que me mandes un mensaje de WhatsApp a este número que ves aquí. Pongo también el mail, pero prefiero, si es posible, que me mandes un mensaje de WhatsApp para que podamos tener una comunicación más rápida y más directa. Aviso, no es teléfono. Así que no llamen por teléfono, es solo un número de WhatsApp. ¿Está bien? Bueno, pues dando un poquito de información en el tema, hablemos de lo siguiente. ¿Por qué no les doy la información del día y del horario de los cursos? ¿Por qué no se las doy toda esa información de una vez aquí? Pues porque los días y los horarios van cambiando y yo te tengo que dar la información pues según en el momento en el que tú me busques. ¿Está bien? Lo que te puedo adelantar
es que estos cursos tienen un precio bastante accesible. Aquí te comparto el precio de estos cursos. Esto es por mes. Y bueno, por cierto, los cursos, muy importante, se imparten por la plataforma Zoom. Una plataforma muy fácil de utilizar. Lo que me parece importante mencionar es que las clases no son grabadas, son en vivo. Por lo que te tienes que hacer el tiempo, el espacio para tomar tu clase una vez a la semana, como si la estuvieras tomando de manera presencial. La única diferencia es que estarás, como tal vez estás ahora, en la comodidad de tu casa. ¿Qué te digo? Fue un placer para mí estar contigo el día de hoy. Y si quieres conocerme un poco más, puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras con mi nombre, Nadia Catán, del mismo modo en Facebook y en Instagram. Y me dio muchísimo gusto compartir contigo esta clase. Quiero decirte algo. Si la tomaste, si llegaste hasta aquí, es porque realmente el tema te gusta. No lo sueltes. Conviértete en un experto en el tema. Hasta la próxima.